Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, profundizamos en ellos. Primero están aquí, en titulares. En Noticia Perú, a una semana de la segunda vuelta presidencial, la tensa calma y la incertidumbre son protagonistas. A pesar que la votación favorece a Pedro Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia y el fujimorismo exige que se rompa la norma para obtener ventajas. Analizamos este escenario. En Noticia Nicaragua, el gobierno, el parlamento y otras autoridades protestan y denuncian una nueva injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país. En esta oportunidad, a propósito de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, ¿cómo se configura esta interferencia en los asuntos internos de Nicaragua? Vamos a verlo. Y en Noticia Chile, con baja participación y una derecha derrotada. Fueron electos los gobernadores que hasta ayer eran escogidos por el presidente del país. ¿Qué significa para Sebastián Piñera este resultado? ¿Cómo influirá ese resultado en las próximas presidenciales? Son asuntos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, se cumple una semana sin conocerse el resultado oficial de las presidenciales en segunda vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones, el JNE, sigue con la revisión de impugnaciones y el Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori recurre a artificios legales para tratar de delatar este pronunciamiento. La tarde de este lunes, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisa en audiencia pública 10 expedientes de apelación de actas observadas. Tras resolver esos pedidos, el ente deberá proclamar los resultados para que el nuevo gobierno asuma el próximo 28 de julio. Así se llega a una semana sin la oficialización por parte del organismo del vencedor en segunda vuelta, que con una diferencia de 48.000 votos a favor es el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Entre tanto, se mantienen las alarmas sobre los diversos procedimientos legales a los que recurre el Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori a fin de retardar la proclamación de los resultados. Esta tarde la tolda presentó una demanda ante el Poder Judicial contra el JNE, luego que el organismo declarara improcedentes los 36 pedidos de nulidad hechos el pasado viernes, porque fueron presentados fuera del horario límite y por errores de forma. Además, Fuerza Popular solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales. Petición sustentada en supuestas diferencias entre una acta validada y el sistema de la OMPE, que detectaron gracias a cuestionamientos en redes sociales, según dice el comunicado. Desde el Partido Perú Libre denuncian que el fujimorismo pretende instalar la idea de fraude y anular los votos del sur, lo que está ocasionando caos e inestabilidad en el país. Ciudadanos del Perú rural protestan en sus territorios, mientras que otros se movilizan hasta Lima para defender su voto. Y son esos votos, en su mayoría, los que Fuerza Popular busca anular. Vamos a sumar información a esta hora desde Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Hola Verónica, muy buenas noches. ¿Cómo se viven estas horas, aún sin conocer quién será el próximo presidente del país? ¿Qué dice el Jurado Nacional de Elecciones? Hola, muy buenas noches, Tatiana. Así es, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su página en Twitter, acaba de anunciar hace unos minutos que finalmente ya concluyó la sesión de deliberación sobre la apelación de estas 10 actas que faltaban. Y bueno, de las 10, 3 han sido declaradas fundadas, 6 infundadas y una la han desestimado. Con esto, pues, lo que se espera en los próximos minutos o probablemente mañana
sería ya el anuncio del presidente Jorge Luis Salas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sobre el próximo presidente, sobre quién ha sido elegido el próximo presidente de nuestro país. Sin embargo, Tatiana, en horas de la tarde, una de las abogadas del partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, solicitó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales una auditoría sobre todo el proceso de informática de la digitalización de las actas. Esto puede demorar muchísimo. Ahora, la OMPE todavía no ha contestado a ello, si es que está este pedido está enmarcado en las posibilidades normativas que se tienen, o si no lo está, o si en todo caso se corre en paralelo a lo que ya el Jurado Nacional de Elecciones podría dictaminar en los próximos minutos, esta noche o quién sabe mañana, pero ya con este anuncio desde su página oficial, que ya concluyó con la sesión de deliberación de esas 10 actas, pues ya no hay nada más que hacer. Solo queda esperar el anuncio, Tatiana. Ahora, por otro lado, te cuento que hoy día han habido una serie de movidas a nivel local e internacional, en el sentido de que sigue esta campaña de desestabilización por parte de allegados al fujimorismo. En este caso, por ejemplo, un grupo de ex militares hizo un video solicitando a las Fuerzas Armadas un golpe de Estado. Ante ello, por supuesto, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado rechazando tajantemente esta posibilidad. Es más, dijeron que iban a hacer las denuncias pertinentes a este grupo de exmilitares, porque además habían utilizado los emblemas de las Fuerzas Armadas en su solicitud grabada, y que, bueno, iban a hacer las denuncias del caso, y reiteraron que las Fuerzas Armadas están totalmente apegadas al orden constitucional, ¿no? De esta manera se deslinda con cualquier intento o solicitud de golpe de Estado. Y por otro lado, también en el plano internacional, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitió desde ahí un comunicado pidiendo también calmas, que no se sigan ahondando este problema social de polarización que vivimos en este momento en el país, y pidió también con mucha preocupación que se resguarde la integridad de los funcionarios que presiden los organismos electorales, como son la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, pues han sido en estos últimos días acosados, intimidados por simpatizantes del fujimorismo, que incluso han llegado hasta las puertas de sus casas a dar, digamos, arengas y amenazas orales a estas dos personas. Entonces, esta situación tensa de polarización, de que crea una desestabilización dentro de nuestro país, pues en este momento es tan necesario que finalmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y ya con esta deliberación cerrada se anuncia al próximo presidente de nuestro país. Para finalizar con todo este balance, con este resumen que nos entregas, Verónica, te pregunto, ¿algún pronunciamiento del presidente Francisco Sagasti? Bueno, el día de hoy no, ha estado, me imagino, también a la expectativa de lo que se resuelva en el Jurado Nacional de Elecciones, y probablemente después de ese anuncio lo escuchemos en cualquier momento en un comunicado a la Nación. Pendientes entonces de ello. Gracias, Verónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Todo esto lo vamos a analizar. Para ello nos acompaña Jaime Lastra, él es analista político, nos acompaña también desde Lima. Jaime, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, después de un conflicto legal bastante fuerte, bastante agudo, ya se viene consolidando, ¿no?, un escenario de triunfo de la izquierda en Perú. Porque hay un movimiento patriótico, democrático y progresista muy fuerte que se ha mantenido movilizado toda esta semana, ¿no? Incluso delegaciones del interior del país han llegado a Lima y están permanentemente movilizándose, vigilantes, para que las autoridades electorales se manifiesten de acuerdo a ley, lo que ha pasado, porque
las presiones, con las maniobras que utilizó Fuerza Popular para presionar al Jurado Nacional de Elecciones, primero a los jurados electorales especiales, ¿no? Y luego al Jurado Nacional de Elecciones para torcer la voluntad del pueblo en favor de una candidata que no tiene pues el respaldo popular, ¿no? Entonces ya se ha consolidado ya este escenario debido a esa movilización ciudadana, debido a esa vigilancia. El tema es ahora que Castillo está recibiendo el apoyo ya de varios líderes nacionales, como también saludos y respaldo también, ¿no?, de líderes internacionales. Todo eso hace ver de que este escenario ya de pataletas, de maniobras legales que está haciendo Fuerza Popular con una candidata que es una mala perdedora, ¿no?, que su teoría del fraude en mesa prácticamente se vino abajo, porque no tenía ningún sustento legal, ni siquiera político incluso, ¿no?, menos pues la simpatía social. Entonces ya no tienen más que hacer y lo que están haciendo ya son manotazos para generar una inestabilidad y provocar una intervención de los militares, pero parece que esa salida tampoco les resulta, ¿no? O sea, tampoco le van a dar por ese lado favoreciendo a esta candidata. Entonces, sí, con Jaime, una ventaja corta es cierta. Siguen insistiendo en dilatar y tratar de cambiar el resultado, porque han pedido la auditoría de digitalización de todas las actas procesadas. Nuestra corresponsal decía que eso podría tardar meses. La OMP no se ha pronunciado, sí, pero en todo caso es algo en lo que insisten. Claro, lógicamente hay presión, o sea, esos son maniobras de ejercer presión en el aspecto legal y también han hecho algunas movilizaciones. Pero realmente si nos ceñimos a lo que es la reglamentación y todo lo que hay en jurisprudencia electoral, no debieran admitir esa auditoría, ¿no? Porque eso sería pues generar mayor inestabilidad, mayor problema y negar el hecho real de un triunfo en las ánforas, ¿no? O sea, es la voluntad popular la que, aunque con corta ventaja, ¿no?, de 48.000, casi 50.000 votos, ha ganado ya pues un candidato, pero esta candidata Fujimori lo ha hecho ya 2 veces antes de esta oportunidad. Y esta oportunidad está insistiendo en un camino totalmente errado, ¿no? Debido a que no puede con su genio, no puede con ese espíritu beligerante, revanchista, que está llevando a nuestro país a una situación difícil. No es posible que puedan ocurrir muchas cosas, pero será de responsabilidad de esta derecha conservadora, reaccionaria, que no reconoce el triunfo legítimo en las ánforas de un candidato que representa pues el cambio, el anhelo de cambio que por muchos años estaba esperando nuestro pueblo. Entonces ahora hay que vencer esto con la movilización ciudadana, y eso es lo que está haciendo el candidato Castillo, sin llegar a las provocaciones, ¿no?, sin caer en las provocaciones, está manteniendo alerta a la ciudadanía, totalmente movilizada en todo el país, especialmente en Lima, porque aquí están las autoridades electorales centrales, incluso han hecho presión, como ha informado Verónica, no están haciendo presión, no van a cejar, pero eso ya va a tener que quedar en nada, porque finalmente la autoridad electoral tendrá que pronunciarse de acuerdo a ley y de acuerdo a la voluntad popular expresada en las ánforas, ¿no? Y el gobierno de Castillo tendrá pues que entrar ya a una situación de la juramentación, tomar el mando, ¿no?, y preocuparse por el bienestar inmediato de la población y sentar bases para las reformas sustantivas que el pueblo está exigiendo, ¿no? Pero sea, mientras todo esto no sucede, pero esto no puede pasar mientras, Jaime, no se dé un pronunciamiento ya de promulgación de Pedro Castillo como presidente del país. De allí a preguntarte acerca de este último, permíteme preguntarte acerca de este último tuit del Jurado Nacional Electoral. El Pleno del JNE decidió declarar 3 apelaciones fundadas, 6 infundadas. Además se produjo el desistimiento de una de ellas. Con respecto a las 3 apelaciones fundadas, ¿esto qué quiere decir? A las 3 apelaciones fundadas, que tendrían entonces sí fundamento, argumento para haber sido presentadas y revisadas. ¿Sobre esto se va a seguir revisando o esto es un caso cerrado? No, ya esos son ya resoluciones en última instancia en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ya es el resultado de las decisiones que ellos han tomado.
y según los análisis de expertos, especialistas, no, eso no ha modificado ni podía modificar el resultado que se han dado ya en la contabilidad de las actas procesadas y contabilizadas, ¿no? Entonces ya eso no es razón. El otro tema que está usando ya la candidata es exigir las auditorías. Las auditorías ya es que se revise a ver si todo ha estado bien, ¿no? O sea, ya ese es otro tema, ¿no? Entonces eso está todavía por ser admitido o ser rechazado. Pero yo no creo que las vayan a admitir, porque si la admiten realmente sería ya prender una mecha muy muy peligrosa, ¿no? Y la movilización ciudadana no creo que se vaya a, digamos, a rendir, y habrá una resistencia ciudadana contra cualquier acto de digamos, ahí sí, pues una voluntad ya de fraude, ¿no? Un poco sutil, porque realmente alargar todo esto, generar una situación de zozobra, de incertidumbre, va a generar conflictos sociales. Entonces, la derecha va a tener que calcular bien lo que tiene que hacer, y los organismos electorales van a tener que determinar una buena decisión, ¿no? Y no aceptar esa auditoría, ¿no? En todo caso, pues, si lo pudieran aceptar, poniéndonos en el peor de los casos, ¿no? La presión tendría que ser de que de todas maneras haya una proclamación, porque no vamos a estar sujetos a una revisión cuando ya está todo zanjado, la contabilidad de las actas, las resoluciones. Entonces, es otro tema, ¿no? Pero ahí hay una gran responsabilidad de Fuerza Popular y de su candidata y de esa derecha conservadora reaccionaria que no permite la estabilidad al país. Ya muchos largos años hemos pasado en esto y ellos insisten, y creo que la ciudadanía, incluso algunos llamados de centro que habrían podido votar por la señora Fujimori, van a tener que retirarle su apoyo, ¿no? Habrán podido equivocarse en el voto, pero ya no se van a equivocar pues en respaldar ese tipo de actitudes antidemocráticas. Como entonces, yo creo que es un escenario de consolidación ya del triunfo de la izquierda. Yo insisto, Jaime, que eso también dependerá del momento en que se promulgue al candidato Pedro Castillo, y eso está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, sobre acciones, así es, sobre acciones antidemocráticas, desde todo punto de vista, este llamado de este grupo de exmilitares para pedir un golpe de Estado a las fuerzas militares para que lo asuma el Ministerio de la Defensa. Allí nos preguntamos cuánto de apoyo o cuánto de cercanía tiene el fujimorismo con las fuerzas militares. No hablemos de las que están activas, sino de aquellos que están en retiro, que son los que primero convocaron a una marcha, luego a una concentración y ahora dicen esto. Bueno, yo pienso de que el fujimorismo sí tiene vínculos, ¿no?, con el ejército, tiene candidatos incluso y aliados que han sido candidatos, han sido electos y han tenido una participación pues anteriormente cuando han estado en funciones de una manera bastante dudosa para defender los postulados de la democracia, ¿no? Entonces ellos, claro, estarían muy complacientes, ¿no?, y por lo bajo exigir, ¿no?, esta intervención de los militares, pero los militares creo que van a tener que pensarlo muy bien para intervenir. Ya ha habido pronunciamientos oficiales de que ellos no van a intervenir, pero bueno, acá lo que va a determinar es la movilización ciudadana activa, ¿no?, ejerciendo una resistencia a cualquier tipo de actitud fascista, actitud de boicot militar, ¿no?, a un proceso electoral que ya está consolidado, a un candidato que efectivamente ha ganado en las urnas. Entonces la comunidad internacional y la movilización ciudadana interna no creo que vayamos a permitir de ninguna manera un tipo de acción militar que desconozca la voluntad popular, y acá puede pasar pues una situación bastante complicada, ¿no?, para las mismas Fuerzas Armadas, porque la ciudadanía está movilizada y no se va a contentar en que le arrebaten, ¿no?, este triunfo a la voluntad popular que ha decidido pues por un candidato, ¿no? Eso es lo que yo estoy observando, porque la ciudadanía está totalmente activa, como nunca se ha visto, ¿no? Como nunca se ha visto en todas las regiones y especialmente en Lima hay una movilización permanente. Hay una especie de presencia casi inamovible, ¿no?, de varios delegaciones que han venido del interior del país, y en mismo Lima también hay movilizaciones de los diferentes conos. Entonces yo creo de que la va a tener bien difícil
las Fuerzas Armadas de querer comprometerse, ¿no?, en una aventura de golpe, ¿no? Aunque también si eso pasara, habrá pues una resistencia ciudadana a eso, ¿no? Y la comunidad internacional no creo que lo vaya a permitir porque, como bien se ha mencionado, los organismos internacionales no estarían por avalar esa medida, ¿no? Por lo menos eso es lo que se ve, ¿no? Sí. Con el comunicado, de hecho, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que plantea los puntos con esa palabra diplomática favorita de Naciones Unidas, que es preocupación. En todo caso, dicen que están preocupados, sobre todo por las amenazas a las autoridades electorales. Jaime, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Nicaragua, el gobierno, el parlamento y otras autoridades protestan y denuncian una nueva injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país. En esta oportunidad, a propósito de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, ¿cómo se configura esta interferencia? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. Por eso hemos creado un programa 100% futbolero que podrás disfrutar en vivo, minuto a minuto, a través de la pantalla y de nuestras multiplataformas, lleno de comentarios, datos y mucho análisis sobre la Copa América Brasil 2021. Tenemos un equipo de lujo integrado por Víctor Hugo Morales y Matías Canillán desde Argentina, Rafael Cuellar desde Colombia y Alex Ramírez desde México. Te acompañarán a vivir la pasión que despierta el fútbol en el torneo más antiguo del continente americano. De lunes a domingo, el Golazo de América, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Los invito a que me acompañen esta noche en donde estaremos analizando la indefinición de los resultados de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales del Perú a una semana luego de los comicios con otro notable invitado, el sociólogo Nicolás Lynch, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Celebramos 200 años de la hazaña independentista de Carabobo y Telesur hace un recorrido por este acontecimiento que marcó el avance de la emancipación hacia el sur del continente. Acompáñanos a conocer el desarrollo de esta gesta, sus protagonistas y su resultado en una cobertura especial a través de nuestra multiplataforma. Bicentenario histórico, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Nicaragua, la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país se centra en desacreditar las próximas elecciones presidenciales. Hay investigaciones periodísticas que revelan la entrega de fondos a opositores internos para promover actos de desestabilización, algunos de ellos detenidos. Aquí tenemos esos detalles. Estados Unidos interfiere nuevamente en los asuntos internos de Nicaragua, con el fin de desprestigiar al gobierno sandinista, nación que está próxima a celebrar elecciones presidenciales y donde la actual gestión cuenta con un amplio respaldo de la población. La injerencia de Washington en esta oportunidad busca reeditar las acciones acometidas en el país centroamericano hace 2 años, según investigadores expertos en el tema. En 2018, yo escribí mi primera investigación sobre la interferencia por parte de Estados Unidos en Nicaragua
a través de la NED y la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Financiando a las ONGs de la oposición como IEP, el Instituto de Félix Maradiaga, que ahora es precandidato a la presidencia. Y ahora ha sido detenido por su papel en la violencia, el intento de golpe en 2018. Las evidencias demuestran cómo la Casa Blanca promueve la desestabilización a través del financiamiento de la derecha nicaragüense. La NED, un brazo del gobierno de Estados Unidos, que tuvo la responsabilidad por la victoria de Violeta Barrios de Chamorro y financió su campaña en 1990. Y que interfiere en muchos países alrededor del mundo y en particular en Latinoamérica. Declaró en su medio, su propio medio, con orgullo, que preparamos la base para la insurrección en Nicaragua con la violencia y con los tranques. La respuesta por parte del Ejecutivo en Managua no se hizo esperar. Todo tiene su límite y los tranques tuvieron su límite. Ahora se han metido a jugar con la economía y jugar con la economía y jugar con fuego. Y eso tiene su límite. Por su parte, la Asamblea Nacional de Nicaragua condenó la actitud injerencista, unilateral y arbitraria del gobierno de Estados Unidos contra la población de ese país centroamericano. En un comunicado publicado el miércoles en la red social Facebook, el Parlamento expresó que condenamos a los traidores de la patria que han impulsado bloqueos económicos, comerciales y sanciones arbitrarias contra el pueblo de Nicaragua. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, rechazó el anuncio del gobierno de Estados Unidos, la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua. Estados Unidos informó el miércoles pasado sobre nuevas sanciones ilegales, acción que ha sido repudiada por autoridades y organizaciones de diferentes países. Hechos que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña William Grigsby, Vado, periodista, analista, director de radio La Primerísima, nos acompaña desde Managua, en Nicaragua. William, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. William, denuncia, además de rechazarlo y de no estar de acuerdo con ninguna de las acciones que realiza el gobierno de Estados Unidos en contra del país, el gobierno y otras autoridades nacionales. Sumado a todo ello, las más recientes acciones unilaterales, las llamadas sanciones ilegales por parte de Estados Unidos. Por allí quiero comenzar este análisis. ¿Cuál es su opinión de ello? Me parece que es importante ubicar en términos históricos lo que ocurre en Nicaragua ahora. Nosotros cumplimos este año como Centroamérica 200 años de independencia nominal, porque 170 años de nuestra historia, más o menos a partir de 1850, Nicaragua ha sufrido constantes embestidas de Estados Unidos sin importar el tipo de gobierno que ocupe la Casa Blanca. Primero la excusa era el canal de Panamá, el canal que se podía construir en Nicaragua, luego simplemente ocupar el territorio nicaragüense como la plataforma de la injerencia norteamericana en el resto de la región centroamericana a través del último marino yanqui que gobernó Nicaragua, que se llamó Anastasio Somoza Debayle. Luego, cuando el pueblo de Nicaragua logra triunfar sobre esa dictadura sangrienta, la peor de América Latina, en 1979, empezó una agresión militar, una agresión económica, una agresión en todos los frentes para obligar a la revolución sandinista a rendirse y a entregar otra vez el país a los intereses norteamericanos. No lo consiguieron. En el año 1990 le colocaron una pistola al pueblo de Nicaragua en la sien y le dijeron:
si usted continúa con el Frente Sandinista va a continuar la guerra, y el pueblo quería la paz después de tanto muerto, de tanto sufrimiento. Y empezó otro tipo de injerencia, impusieron el neoliberalismo a sangre y fuego, causaron una emigración masiva de nicaragüenses hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica y hacia otros países de América Latina. Despidieron a centenares de miles, y esto es literal, centenares de miles de nicaragüenses de sus empleos, privatizaron lo poco que quedaba de la industria local, pero además confiscaron los derechos sociales del pueblo nicaragüense, de la salud, de la educación, del bienestar social, dejaron la infraestructura del país totalmente en la bancarrota, hicieron del país una caricatura, simplemente por explotar sus recursos naturales, por ocupar el país, por convertirlo en neocolonia. Entonces, es a partir del triunfo del presidente Daniel Ortega y del Frente Sandinista en las elecciones de noviembre de 2006, que asumió el 10 de enero de 2007, que empieza un nuevo proceso por alcanzar esa ansiada independencia del país. Vamos en esa dirección, y eso ha sido el propósito de Estados Unidos, impedir que Nicaragua culmine ese proceso de independencia. Este no es un enfrentamiento entre el Frente Sandinista o entre el presidente Daniel y Estados Unidos. Este es un enfrentamiento entre Estados Unidos y la nación nicaragüense. Nosotros estamos en el propósito de conquistar de una vez por todas la independencia del país, y por eso tenemos ahora la ofensiva norteamericana. Sí, William, y yendo un poco hacia atrás, decía Max Bubentan en esta investigación que realiza que todo para este momento, con miras a la candidatura presidencial, comenzaba en 2018. A ver, yo creo que las miras de Estados Unidos es la ocupación del país, no importa si es con las elecciones o antes de las elecciones, y el propósito quedó confirmado con lo ocurrido en el año 2018, una aventura sangrienta del somocismo aliado con el chamorrismo que destrozó la economía, nos hizo retroceder al año 2006 después de los gigantescos avances que habíamos tenido. O sea, Estados Unidos no tiene ningún escrúpulo para votar gobierno, no tiene ningún escrúpulo cuando se trata de imponer su criterio y su voluntad, y lo ha demostrado en Nicaragua una y otra vez. Vienen las elecciones porque ellos fracasaron en el golpe del año 2018. Ellos aspiraban a que el ejército de Nicaragua decidiera abandonar los límites de la Constitución y diera un golpe de Estado. Cabildearon para que diera ese golpe de Estado, cabildearon para que la Policía Nacional dejara de cumplir sus funciones, y no lo lograron. Como no lograron el golpe, entonces apuestan a las elecciones con una injerencia descarada, pero al mismo tiempo financiando a grupos locales, a lo que Sandino denominó patricidas, para que ayuden en ese propósito de Estados Unidos. Lo que ha hecho Nicaragua en estas últimas semanas es simplemente defender su independencia y acabar con aquellos patricidas que son o actúan como agentes norteamericanos en Nicaragua para propiciar otra vez la destrucción del país. Nos estamos defendiendo de una ofensiva norteamericana. Con 4 personas detenidas: Félix Maradiaga, Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Los medios de comunicación, la hegemonía mediática internacional, dicen que todos ellos eran potenciales contendores presidenciales del presidente Ortega, y que esa es la razón que estaría detrás de esta detención. Quiero escucharle su opinión. Es un argumento muy pobre. La última encuesta que pagó la Embajada de Estados Unidos y que realizó la empresa Sid Gallup revela de que el principal candidato en Nicaragua es el presidente Daniel Ortega, y que la oposición junta no llega ni siquiera al 15%, toda unida. Todos los partidos de oposición no llegan al 15%. Eso es bastante tonto decir que el presidente Daniel Ortega manda a meter preso a sus potenciales rivales cuando sabe que los va a vencer, no importa si van todos unidos o no. Entonces no se trata de eso, se trata, repito, de una vez por todas de acabar con la posibilidad de tener adentro al enemigo que quiere acabar con la patria, con la nación independiente, y despejar la mesa y arreglarnos con los gringos, que son los que han estado queriendo ocupar el país. Se trata simplemente, repito, de alcanzar la plena independencia y que Estados Unidos deje de meterse en Nicaragua. Hay una sola cosa, hay una sola palabra
que resume la posición de Nicaragua y que la vicepresidenta Rosario Murillo la repite una y otra vez, y es respeto. Aspiramos al respeto, que nos respeten como somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, que nos dejen hacer las cosas como los nicaragüenses queremos. Cada 5 años hacemos elecciones. El pueblo de Nicaragua respalda o no si lo estamos haciendo bien. No necesitamos el respaldo de Estados Unidos, ni de España, ni de México, ni de Argentina, ni de nadie. Necesitamos únicamente el respaldo del pueblo de Nicaragua. Y eso lo hemos obtenido en las elecciones de 2006, de 2011, de 2016 y la vamos a conseguir ahora en el 2021. Se intenta, William, de distintas vías, como recordaba usted hace solamente un par de años, volver a generar convulsión a nivel interno. ¿Cree usted que en este momento, de cara a este proceso presidencial, lo que hay es paz social? Lo que había era ese plan. Hemos descabezado ese plan porque los agentes internos están ahora detenidos. No solamente los agentes que pretendían ser las cabezas políticas, los interlocutores con Estados Unidos, sino también los agentes que pretendían ser los que organizaran la subversión en el país, que organizaran de nuevo la destrucción del país como ocurrió en el año 2018. Esos cabecillas están ahora detenidos, están siendo sometidos a investigación por el Ministerio Público, van a pasar a los tribunales en un plazo de 90 días y serán los tribunales los que determinen si las pruebas recabadas por la Fiscalía han sido suficientes para declararlos culpables y por lo tanto que paguen con cárcel sus delitos. Mientras tanto, está descabezado el plan golpista, el plan destructor del país ha sido descabezado por la ofensiva del Frente Sandinista, del presidente Daniel Ortega y de todos los poderes del Estado que estamos unidos. Esto es muy importante. El pueblo de Nicaragua está unido alrededor de su gobierno y esa es la explicación de por qué se resiste de esta manera la embestida norteamericana. Hay unidad total del pueblo de Nicaragua alrededor de su presidente, de su gobierno y de su proyecto. William, ¿le sorprende o no a usted la arremetida mediática, los titulares a nivel internacional en contra del gobierno y del presidente Ortega? Para nada. Estamos acostumbrados. Porque no hacen periodismo, hacen propaganda. No son periodistas independientes como ellos se reclaman, sino son asalariados de gobiernos extranjeros y responden a los intereses de gobiernos extranjeros. Ocurre con casi todas las agencias de noticias, las agencias o las cadenas de televisión, ocurre con todos los grandes medios impresos del mundo, obedecen a intereses corporativos empresariales y a su vez a intereses gubernamentales, de manera que no nos sorprende. Para nada, pues sorprende más que algunos que dicen ser defensores del derecho a la autodeterminación de los pueblos comiencen a inmiscuirse y a opinar y a decidir que si está bien o que si está mal, que si cometimos un error o no cometimos un error. Dejen a los nicaragüenses hacer su revolución a su manera. Vean los resultados, el pueblo de Nicaragua vive hoy mejor que hace 15 años y ese es el resultado más visible. Eso es lo que más importa, que la gente viva mejor. Como bien usted dice, la autodeterminación de los pueblos que está establecida como un principio básico en Naciones Unidas, pero Estados Unidos de esto no sabe y muy bien sabemos también cómo actúa en distintas partes, no solamente de Centroamérica, de nuestra América Latina y del mundo. Ahora, William, ¿cuánto más se necesita saber acerca de todo lo que había detrás de los dineros entregados, por ejemplo, de la ANET y de la USAID a estos actores políticos opositores? Lo que se ha descubierto, lo que se ha revelado por las investigaciones de distintos compañeros, es apenas la punta del iceberg. Nosotros sabemos, por ejemplo, aunque no todavía nos faltan los documentos que los prueben, pero sabemos que solamente la cúpula empresarial de este país ha recibido 80 millones de dólares de parte de distintas fuentes de financiamiento europeos y norteamericanos para desestabilizar el país, para derrocar al gobierno sandinista. Eso es un ejemplo. Pero también han dado la jerarquía católica, también han creado aquí organismos fantasmas que se suponen son de la sociedad civil y son unos cuantos pelagatos que lo que se encargan es de ser correa de transmisión de los planes desestabilizadores de Estados Unidos hacia distintos instrumentos organizativos en la sociedad. Aquí han gastado muchísimo dinero. Les recuerdo una cosa,
en la guerra que Estados Unidos desató contra Nicaragua en los años 80, en la época de Ronald Reagan y de George Bush padre, en esa época Estados Unidos invirtió en la destrucción de Nicaragua $2.000 millones. En esa época, la atrocidad mayor de Estados Unidos no solamente fue haber mandado a asesinar a 50.000 nicaragüenses, sino además mandado a destruir toda la economía del país. Ellos están dispuestos a todo y utilizan todos los instrumentos. La desgracia del pueblo de Nicaragua es que hay algunos que traicionan su propia naturaleza y se vuelven ciudadanos norteamericanos, agentes de la CIA que operan en Nicaragua. Esa es nuestra mayor desgracia. Y lo peor es que algunos de ellos, a lo largo de nuestra historia, han llegado a ser presidentes del país, como Emiliano Chamorro, como Adolfo Díaz y como el mismo Somoza, los tres Somoza. Todos ellos han sido patricidas y la desgracia de nosotros es que ellos han sido los instrumentos de Estados Unidos. Queremos acabar con eso. Te doy un detalle adicional. Por primera vez en la historia jurídica de Nicaragua, la traición a la patria es un delito. Es un delito en Estados Unidos. Está tipificado hasta la pena de muerte. Le dan a los traidores en Estados Unidos. Está tipificado en Alemania, está tipificado en Gran Bretaña, está tipificado en Francia. En Nicaragua no lo estaba, ahora lo está. Y lo que estamos ahora presenciando es el juicio a los traidores a la patria. Vamos a probar que son traidores a la patria y esa es la razón por la cual están detenidos. No porque pretendan ser adversarios. Como decía el presidente Hugo Chávez, siempre recuerdo al presidente Hugo Chávez, la maravilla de dirigente político que fue, siempre recuerdo sus palabras. Él decía, yo aspiro a tener una oposición política decente aquí, que proponga, dice, pero que no sea pro-yanqui, que no sea piti-yanqui, decía el presidente Chávez. Bueno, eso es lo que queremos en Nicaragua, una oposición real, patriótica, con un proyecto de país y que ideológicamente sea diferente a nosotros. ¿Y qué tiene? Pero que defienda la patria, que no vaya a Estados Unidos a implorar medidas contra el pueblo de Nicaragua, como lo dijo uno de los señores que está preso, que nos recetó que en el año 2022 vamos a sufrir verdaderamente los nicaragüenses porque viene una ofensiva peor de los Estados Unidos. ¿Cómo la sabe él? Porque la fue a cabildear. No podemos tener ese tipo de personajes sin castigo. Ya basta de tener a los patricidas deambulando por los medios de comunicación, propagando los intereses de Estados Unidos y aniquilando la patria. Le hemos dicho basta, como dijo el presidente Daniel, siempre hay un límite, para todo hay un límite, y este es el límite, la patria. Lo decía el presidente Ortega y lo presentábamos antes de esta conversación con usted. William, por último me quedan dos aspectos por preguntarle. Usted nos hablaba de organizaciones que están dentro de la sociedad civil. Esas organizaciones son las ONGs, las llamadas ONGs, que tienen tanta experiencia en procesos de desestabilización, evidentemente no todas, pero sí muchas de ellas en nuestra América Latina. Usted hace referencia a las llamadas ONGs. Sí, en Nicaragua hay más de 4.000 organismos de ONG, organismos no gubernamentales. Incluso Radio La Primerísima pertenece a un organismo no gubernamental, la Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense. Es una emisora propiedad de sus trabajadores. Nosotros le rendimos cuenta al Ministerio de Gobernación desde la época de la señora Chamorro, 1990, año con año. Le presentamos los libros contables, le presentamos el informe de actividades, le presentamos el informe de los dineros que manejamos, año con año, a todos los gobiernos. Nunca hemos tenido problemas porque somos transparentes. ¿Por qué no pueden ser estos ONG transparentes? Porque ocupan ese dinero para la subversión, porque ocupan ese dinero para destruir. Ese es el gran problema, por ejemplo, con la lavandería Chamorro, la Fundación Violeta Chamorro, que es una lavandería de dinero mal habido, ¿verdad? Ese es el gran problema de esa fundación. Entonces ocurre con todos esos ONG. Ahora, por ejemplo, se está también investigando a otra ONG, FUNIDE, que está vinculada a la cúpula de los grandes empresarios privados y que se ocupaba de ser la que precisamente financiaba determinadas actividades subversivas, de acciones violentas. A la señora Chamorro lo que le correspondía era financiar los medios de comunicación para que repitieran la propaganda de Estados Unidos, inventaran y sembraran el odio. Ese era su papel.
a FUNIDE, lo que le correspondía era la organización de los actos violentos. Y estamos detrás de todo eso. Lo que quiero decir es que han utilizado de mampara los organismos de la sociedad civil, entre comillas, para precisamente hacer lo contrario, hacer acciones armadas, acciones terroristas. Aquí ha habido terrorismo puro y duro financiado por esas organizaciones. Nos hablaban de cifras. En este caso, por ejemplo, de dineros entregados a la cúpula empresarial. ¿Hay una cifra que haya sido revelada, William? Bueno, revelada hasta ahora no, ¿verdad? Nosotros hemos tenido acceso a determinados documentos. La semana pasada lo revelamos, pero es una cantidad mínima. Fueron apenas $44,000 de un instituto con sede en Washington, que supuestamente era para capacitaciones, pero que realmente era para pagar a abogados que defendieran a los tranqueros que están detenidos. Pero es una cantidad mínima. Yo te decía, hay una cifra que nosotros la conocemos, que son aproximadamente $80 millones, pero no tenemos la documentación que lo pruebe. Muchísimas gracias, William, por sus opiniones. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Chile. Con baja participación, una derecha derrotada. Fueron electos los gobernadores que hasta ayer eran elegidos por el presidente del país. ¿Qué significa para Sebastián Piñera este resultado? ¿Cómo influirá en las próximas elecciones? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia. Telesur siempre da más. Por eso hemos creado un programa 100% futbolero que podrás disfrutar en vivo, minuto a minuto, a través de la pantalla y de nuestras multiplataformas, lleno de comentarios, datos y mucho análisis sobre la Copa América Brasil 2021. Tenemos un equipo de lujo integrado por Víctor Hugo Morales y Matías Canillán desde Argentina, Rafael Cuellar desde Colombia y Alex Ramírez desde México. Te acompañarán a vivir la pasión que despierta el fútbol en el torneo más antiguo del continente americano. De lunes a domingo, el Golazo de América, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Muchachos y muchachas que se están movilizando. ¿Dónde están estas vidas que le apuestan a un país distinto? Es la respuesta de los estudiantes y artistas en Bogotá al tratamiento de guerra que el gobierno de Duque A medida que se siguen distribuyendo las vacunas contra la COVID-19 por todo el mundo, los expertos han informado lo necesario que es comprender los efectos secundarios que se producen luego de aplicarlas. En su mayoría se relacionan a reacciones en el área de la inyección, así como otros síntomas similares a la gripe, sensación de cansancio, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o en las articulaciones, resfriado, fiebre, entre otros. También es necesario entender que este tipo de reacciones son la respuesta inmunitaria normal que se manifiesta en el cuerpo tras la vacunación. Son una señal de que la vacuna está dando sus resultados. Generalmente, estos se presentan poco después de aplicarla y pueden durar de 1 a 2 días. Estos efectos secundarios son similares en todos los grupos de edad, pero algunos ensayos clínicos han demostrado que se pueden observar con mayor frecuencia en adultos más jóvenes. Sigamos manteniendo las medidas de higiene necesarias hasta encontrar una cura definitiva a este virus. La prevención es la clave.
En Noticia Chile, los resultados electorales regionales de este domingo dan una nueva lección al gobierno del presidente Piñera. Este nuevo mapa político muestra 15 gobernaciones para sectores opositores, mientras que solo una gobernación fue ganada por el partido de gobierno. Vamos a revisarlo. Tras celebrarse el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones para las gobernaciones de las 16 provincias chilenas, este lunes la nación austral amaneció con un nuevo mapa político. De las 16 gobernaciones, 15 fueron ganadas por los sectores de izquierda y centroizquierda. Ya desde la primera vuelta, 3 de ellas, Aysén, Valparaíso y la de Magallanes y Antártica al extremo sur, habían asegurado el triunfo del progresismo en un proceso comicial histórico por ser la primera vez que los chilenos pudieron elegir su gobernador. Antes eran intendentes escogidos por el presidente. De esta manera, los candidatos de la coalición Unidad Constituyente, formada por los partidos de izquierda y centroizquierda, triunfaron en Antofagasta, Arica y Parinacota, Los Lagos, Los Ríos, Maule, Ñuble, Libertador O'Higgins y en la región metropolitana que alberga la capital Santiago, donde Claudio Orrego, que ya había sido intendente, nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet, de 2014 a 2018, ganó con un 52%. Por su parte, los candidatos independientes triunfaron en las provincias de Atacama, Biobío y Coquimbo. En Tarapacá ganó la coalición Frente Amplio. Mientras tanto, del partido oficialista del presidente Piñera, Chile Vamos, solamente ganó en la Araucanía con Luciano Rivas. El resultado es elocuente. La derecha fue derrotada, algo que ya se preveía desde la primera vuelta, cuando la opción de la constituyente obtuvo una victoria contundente el pasado mes de mayo. Sin embargo, el triunfo progresista no ha sido sencillo. La participación apenas alcanzó un 19,6%, menos de la mitad que votó en la primera vuelta, 42%. Cifras que también dan un mensaje a analizar por parte de quienes lideran ahora el panorama político regional chileno, con vista a las primarias para candidatos presidenciales a realizarse el próximo 18 de julio. Entre tanto, las 16 autoridades por primera vez electas iniciarán sus funciones el 14 de julio, marcando el rumbo a unas elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán en noviembre, donde la clase política deberá movilizar masivamente un complejo electorado. Un escenario que analizamos, para ello nos acompaña Claudia Díder, es socióloga, directora de la Fundación Chile Literal, trabaja con temas de género, feminismo, migración, cultura, etcétera, etcétera, nos acompaña de Santiago. Claudia, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Un placer saludarla. Hola. Igualmente, muy buenas noches. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. Claudia, en términos políticos, en términos electorales, ¿qué significa este nuevo actor que entra ahora en términos de elección, como son los gobernadores? Hasta esta elección eran elegidos a dedo por el presidente de turno. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos obviamente en un momento histórico en el país donde justamente lo que estamos viendo es un proceso constituyente, ¿no? Primero hay que decir que en esta votación de ayer votó muy poca gente. Y la verdad es que pueden haber varios factores, entre ellos porque los propios candidatos y candidatas que se presentaron no movilizan al pueblo de Chile en el marco de las transformaciones que se llevan a cabo a partir del estallido social. El pueblo de Chile se ha movilizado profundamente en lo que son el plebiscito del año pasado por la opción del apruebo, que ganó con un 80%, y en los constituyentes que fueron elegidos democráticamente en mayo de este año. Entonces, esta es una elección nueva, no teníamos antes gobernadores, sin duda que es importante, porque así los presidentes o presidentas que vengan no van a poder elegir a dedo, ¿no? Sino que es una elección soberana y voluntaria. Entonces, creo que en ese sentido es importante, pero lamentablemente fue muy poca la población que fue a votar en el día de ayer.
¿Por qué crees que realmente pasó eso? Cuando hablamos que hay una elección que resultaba inédita, la primera vez que se realizaba, la expectativa es que la gente saliese a elegir. Habían candidatos que eran de la tolda de la coalición presidencial, habían candidatos de centro izquierda, de partidos tradicionales, también habían candidatos del Frente Amplio. Es decir, no es que solo hubiesen unos pocos candidatos en contienda. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero que en Chile hay una desafección por los partidos políticos muy importante. Solamente tienen una aceptación del 2%, la mayoría de la población no milita, pero sí hay una mayoría de la población que está por las transformaciones sociales en Chile. Lo que pasa es que no se sienten identificados por los candidatos, las candidatas que se presentaron para la gobernación, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo nombraba las elecciones de la Constituyente, que fueron el mes pasado, porque justamente ahí se produce una gran movilización de personas, porque lo que ahí está en juego es cambiar las reglas en Chile en el marco de un sistema de desarrollo neoliberal, que justamente lo que ha hecho durante los últimos 30 años es abusar de abuso de poder respecto a todos los ámbitos de la vida social de las chilenas, los chilenos y todas las personas que habitan en nuestro territorio. Entonces, una de las explicaciones es que efectivamente estos candidatos y candidatas no movilizan, no representan al pueblo de Chile. A diferencia de lo que puede pasar en las próximas elecciones primarias, después vienen las elecciones a parlamentarios, a senadores y a presidente de la República. Y ahí hay que decir que la izquierda está dividida, ¿no? Que hay un centro izquierda que es la que se presentó mayormente estas elecciones en la gobernación, y después está la izquierda, que está agrupada por el Partido Comunista, también por algunos partidos del Frente Amplio y por otros partidos del mundo de la izquierda. Entonces, en Chile se está cambiando el tablero de ajedrez, ¿no? Lo que se ganó ayer es un pequeño triunfo para los partidos políticos tradicionales que estaban a la baja, pero con muy poca, yo diría, apoyo popular, ¿no? Solo votó un 19% de la población, eso es bajísimo, lo más bajo en la historia de nuestras elecciones en los últimos 30 años. Una de las elecciones que sin duda llama la atención es región metropolitana, es Santiago, porque bueno, ahí está, es la capital, es el centro del poder político de la nación, y allí gana Claudio Orrego, nuevo gobernador de la región metropolitana. Abogado, miembro de la Democracia Cristiana, se impuso a Karina Oliva de Chile Vamos, que es el partido de la coalición de gobierno. ¿Cómo observas lo que puede hacer Claudio Orrego de cara a las próximas elecciones presidenciales? A ver, Karina Oliva representa al Frente Amplio, no al partido de gobierno. Aquí lo que se disputaba era una elección entre el centro, más bien socialdemócrata, y la izquierda. Y lo que gana es la socialdemocracia con apoyo de la derecha, y gana Claudio Orrego. Él no representa a la izquierda. Karina Oliva sí representaba a la izquierda y perdió por muy poco, pero finalmente ganó este otro candidato que es apoyado por la derecha. Y eso se ve en los datos electorales, donde vemos que las comunas que mayormente votaron por él fueron las comunas donde vive la gente con más riqueza, que posee más bienes, ¿no? Entonces claramente fueron apoyados por la derecha. Y es ahí cuando va a haber una contradicción muy grande para partidos de la centroizquierda o socialdemocracia, como el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que en el fondo han ganado con los votos de la derecha. Y eso es una contradicción vital, digamos, en el marco de lo que es el tablero nuevo de política en Chile, y que va a tener sus repercusiones en los próximos meses, por supuesto, en las elecciones que vienen. Claro, muy bien por la claridad que nos haces, Claudia, sí, gracias. Sí, sin duda, perfecto, gracias. Por eso están ustedes, qué bueno que son los expertos en estos temas políticos electorales. Pero allí además preguntarte si lo que hay, pensando de alguna manera en algo positivo, es que al fin y al cabo, pues es que quienes fungen de estar en la centroizquierda o en la izquierda, pues al final de cuentas se quitan la máscara, como recordar la antigua Concertación.
Claro. Mira, lo que pasa es que lo interesante también, hay muchos puntos de vista para mirar esto, ¿no? Creo que ya hemos hablado de la baja participación, pero por otro lado, también lo importante es que la derecha ha sido totalmente derrotada, estando ellos en el gobierno, y eso tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, la derecha ha sido un gobierno que ha violado los derechos humanos en Chile, donde hay varios informes internacionales, ¿no? donde dan cuenta de la violación sistemática permanente por parte del gobierno del presidente Piñera. Hoy día existen presos políticos en el país que no han sido... primero no los han liberado y segundo no han tenido juicio, ¿no? Llevan más de un año presos, jóvenes, la mayoría son jóvenes. Y por otro lado, eso también significa que hay una disputa político-ideológica entre el centro y la izquierda de Chile, ¿no? Y esto lo vamos a ver en las próximas elecciones. Por eso digo que es tan importante, porque además creo que donde sí se movilizó la gente para ir a votar fue cuando había que elegir a los constituyentes, y la gran sorpresa es que un porcentaje muy importante, ¿no? Casi 18 constituyentes conforman hoy día lo que es la voz de los pueblos, que se llama así, la voz del pueblo, que son independientes, que no pertenecen a partidos políticos. Entonces, creo que eso nos lleva a analizar cuál ha sido el comportamiento de los partidos más tradicionales, que efectivamente no están dando cuenta de los anhelos, de las esperanzas y de los proyectos de país que tiene Chile. Y ese es un tema y un problema que vamos a tener en las próximas elecciones. Y por supuesto ahora, bueno, vienen las elecciones primarias entre el candidato Daniel Jadwe y Boric, que de ahí va a tener que salir un solo candidato para que presente a la izquierda, y otra candidata que seguramente va a ser una mujer que represente al centro izquierda en Chile, más la derecha. Entonces puede ser un escenario bien complejo, ¿no? Que en la segunda vuelta se van a necesitar los apoyos de uno u otro para tener una coalición que no sea de la derecha. Y esto será un escenario además muy, muy interesante. Para despedirte, Claudia, ¿qué ha significado este proceso, como todos los anteriores, lo visto este año, así mismo como nos contaba de la Convención Constituyente, para el presidente Piñera? Bueno, yo creo que es una gran sorpresa para el gobierno actual, porque efectivamente se llevaron, digamos, tienen un nuevo escenario político al cual ellos no estaban apostando. Y creo que aquí lo que se reveló es que finalmente una constitución que fue hecha en dictadura, ¿no? Y por lo tanto no fue hecha por militares y por juristas que acompañaban la dictadura militar, hoy día existe la posibilidad de hacer una constitución de características democráticas, ¿no? Y que lo hacen 151 constituyentes, mujeres y hombres, porque es por primera vez en el mundo paritaria, y también con escaños reservados para los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, es una constitución, es un proceso constituyente que ha sacado todo lo que estaba silenciado en nuestro país, ¿no? Y que el estallido social justamente lo que hizo fue vislumbrar que todos los cambios no se podían realizar por la Constitución de Pinochet, que tampoco la Concertación fue capaz de llevar adelante para un gran plebiscito, sino que esto se hizo a través de una movilización popular y social en Chile. Y por supuesto yo veo bastante desesperada a la derecha, ¿no? Porque además aquí están los intereses económicos, que son los que obviamente empiezan a ser tocados, no de manera que vayan a echar a los capitales del país, sino que aquí, como han dicho muchos, se trata de hacer una redistribución de las riquezas en la medida que se pueda dar cuenta de las desigualdades profundas que tiene Chile como uno de los países latinoamericanos con más desigualdades en todo el continente, ¿no? Y con un crecimiento muy alto, pero unas desigualdades que son abrumadoras. Y ahora mucho más, lamentablemente, en tiempos de pandemia, donde también se ha desenmascarado el modelo y la pandemia que ha evidenciado tal nivel de pobreza. Claudia, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.